eje eléctrico del corazón. Entonces, el eje eléctrico se puede sacar de la onda P, del complejo QRS, de la onda T, pero básicamente sacamos del complejo QRS. Y uno se pregunta, ¿para qué es importante sacar el eje? Porque es útil, porque es un elemento más para hacer diagnóstico de las hipertrofias o de los bloqueos. Entonces, vamos a ir viendo este tema del eje eléctrico. Ustedes recuerdan este triángulo con que los he martirizado ayer, que era el triángulo de Einthoven, y tienen que recordar estas derivaciones, ¿verdad? Derivaciones bipolares de 1, de 2, de 3. Derivaciones unipolares R, L y F. Entonces, el eje sacamos en el plano frontal, en estas 6 derivaciones. Sintetizando, a la izquierda el triángulo de Einthoven, que podemos convertirlas en un sistema hexaxial, habíamos mencionado, con diferentes grados. Y las derivaciones unipolares, R, que es brazo derecho positivo, L, brazo izquierdo positivo, y F, pierna izquierda positiva. Y si nosotros hacíamos una combinación de estas derivaciones bipolares con estas derivaciones unipolares, obteníamos este sistema hexaxial de Bailey, ¿no es cierto? Donde D1 se encuentra entre 0 grados, que es positivo, y menos 180 grados, que es negativo. D2 se encuentra a 60 grados y a este lado es positivo. D3 está en 120 grados. ABF en 90 grados, ABL en menos 30 grados y ABR en más 30 grados, pero con la particularidad de que al lado izquierdo es negativo y al lado derecho es positivo, porque habíamos mencionado que el brazo derecho es positivo, entonces el lado opuesto es negativo. Este sistema es útil que ustedes tengan en mente para poder sacar el eje eléctrico. Normalmente el eje eléctrico del corazón está entre menos 30 grados y más 105 grados. Eso es lo normal. Cuando está más allá de menos 30 grados, hablamos que el eje está desviado a la izquierda. Cuando está más allá de 120 grados, hablamos de que el eje está desviado a la derecha. Y cuando está en esta área, hablamos de que tiene un eje indeterminado. Acá el eje eléctrico del QRS, como ven, este vector está desplazado a la derecha. Este otro vector, el eje eléctrico, está desplazado a la izquierda, más allá de menos 30 grados. Y existen dos formas de sacar el eje eléctrico. Una, usando estos vectores, donde acá tienen la derivación D1, sigan el láser, ¿no es cierto?, que va entre 0 grados y menos 180 grados, es la derivación D1. La derivación D2 está en 60 grados, generalmente el eje eléctrico está sobre la derivación D2, y D3 está a 120 grados. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Se mide la altura de la onda R en milímetros, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá mide 16 milímetros en la derivación de 1 y es positivo. Entonces, contamos sobre este eje de la derivación de 1, 16 milímetros, más o menos hasta acá, ¿no es cierto? A ver, un minutito. Te llamaré en una media hora, estoy dando clases. Ya, chao, chao. Entonces, les decía, vamos a tomar dos ejes, la derivación de 1 y la derivación de 3. Sobre D1 es positivo, 15 milímetros. Y sobre D3, digamos que es positivo como 10 milímetros. Entonces, sacamos un eje de coordenadas, ¿no es cierto? Y en la intersección va a estar el eje eléctrico.
Esa es una manera de sacar el eje eléctrico, normalmente con dos derivaciones, la derivación D1 y la derivación D3. A veces hay personas que sacan con la derivación ABF, pero no es lo correcto, tiene que ser con la derivación D3, porque estamos usando las derivaciones bipolares. Pero existe otra manera de sacar el eje eléctrico y es dividir el plano frontal en 4 cuadrantes, ¿no? Tomando solo dos derivaciones que son perpendiculares, es decir, que la cortan en 90 grados. En este caso, la derivación D1, que vendría a ser esta, y la derivación ABF, y ustedes pueden observar que se divide en 4. Y podemos abreviar indicando que el eje eléctrico es normal cuando está entre 0 y 90 grados o cuando la derivación D1 es positiva y ABF es positiva, ya podemos deducir que tiene un eje normal. Recuerden eso. Si el complejo QRS es positivo en D1 y positivo en ABF, tiene un eje normal entre 0 y 90 grados. El eje va a estar desviado a la izquierda cuando en D1 el complejo QRS sea positivo y en ABF sea negativo. Y va a estar desviado a la derecha cuando ABF sea positivo y D1 negativo. Y esta área se llama eje indeterminado, ¿sí? Y aquí están los grados. Entonces, el primer paso es saber en qué cuadrante está. El segundo paso va a ser buscar la isodifásica y el eje va a estar en su perpendicular. Ya vamos a ver con algunos electros y vamos a practicar, ¿sí? Acá, si D1 es negativo, el eje va a estar en todo este hemisferio. Si ABF y D3 son negativos, va a estar en el hemisferio superior. Cuando el eje está desviado a la izquierda, lo que vamos a tener es, por ejemplo, que la derivación ABL tiene un complejo QRS muy importante y obviamente ABF va a ser negativo. Cuando está desviado a la derecha, la derivación de 3 va a tener un complejo QRS muy alto. Otra forma relativamente rápida de poder saber dónde está el eje es medir la amplitud del complejo QRS en las 3 derivaciones bipolares, D1, D2 y D3. Donde esté más alta, ahí va a estar seguramente cercano el eje. Y entonces mencionábamos para qué nos sirve sacar el eje. El eje puede estar desviado a la derecha o a la izquierda. Y hay varias causas. A la derecha por una causa mecánica, por ejemplo, en la inspiración, en el enfisema. Pero quiero que recuerden estas 3 causas de desviación del eje a la derecha. La hipertrofia ventricular derecha, el bloqueo de rama derecha y el hemibloqueo posterior izquierdo. Estas otras son mucho menos frecuentes, pero estas 3 sí. Hablamos de enfisema porque al haber un aumento de volumen de los pulmones, el diafragma desciende y empuja el corazón hacia la derecha, y por eso el eje está desviado a la derecha. El eje está desviado a la izquierda, por ejemplo, cuando hay ascitis, cuando sucede lo contrario, cuando el abdomen es muy globuloso y empuja el diafragma hacia arriba, el corazón se horizontaliza y el eje va hacia la izquierda. Pero también necesito que recuerden estas 3 causas: la hipertrofia ventricular izquierda, el bloqueo de rama izquierda y el hemibloqueo anterior izquierdo. Algunas formas de Wolff, Parkinson, White también pueden desviar el eje. Bueno, acá tenemos un electrocardiograma. Entonces hemos dicho que tenemos que sistematizarnos para la descripción. El ritmo. Entonces decimos ritmo sinusal cuando la onda P es positiva en D1 como se ve acá, positiva en D2 como se ve acá, positiva en ABF y negativa en ABL.
Cuando se cumplen esos criterios, ya decimos que tiene un ritmo sinusal, que el estímulo parte del nódulo sinusal. Y casi todas las mediciones hemos indicado que se hacen en la derivación de 2. Hay que medir la duración de la onda P y la amplitud. Acá es normal. Debemos medir el intervalo PR. Y ahora sí podemos dedicarnos, por ejemplo, al eje eléctrico. El eje eléctrico es indicado que hay 2 maneras de sacar. Traten de familiarizarse con una. La más fácil para mí es esa de los cuadrantes. Y vemos en qué cuadrante está. En este caso D1 es positivo o negativo. Positivo. Positivo. Y ABF es positivo. Positivo también. Entonces ahí podemos decir que el eje está entre 0 y 90 grados. Es decir, con esta derivación y esta otra ya sabemos en qué cuadrante está. Luego buscamos la isodifásica. No hay una isodifásica clara, pero el complejo QRS más alto está cerca de D2, podemos decir que está más o menos en 60 grados. Luego se mide el intervalo, la duración del complejo QRS, el segmento ST, que normalmente no se mide, pero ustedes vean que es ascendente, la onda T, que sigue la polaridad del complejo QRS, y se mide el intervalo QT, que es normal. Entonces podemos decir que este electrocardiograma es normal. Acá, lo propio. Como estamos en esa idea de medir ejes, vemos el complejo QRS. ¿En D2 es positivo? Sí. El complejo QRS es positivo, ¿verdad? Y en ABF es positivo. Pero si ustedes ven acá, el complejo QRS es isodifásico, es decir, que tiene un componente positivo y negativo de similar amplitud en la derivación D1. Este complejo que estoy señalando con el láser es un complejo isodifásico. Eso significa que el eje eléctrico va a estar en su perpendicular. Perpendicular de D1 es ABF. Y como ABF es positiva, el eje está en 90 grados. Este también es un electrocardiograma normal. A ver, ¿quién me dice en qué cuadrante está el eje eléctrico? Derecho. ¿Derecho? No. Tiene que ser rango normal. ¿Qué dices? Rango normal por D1 y ABL. No. Desviado a la izquierda. Eso, perfecto. Desviado a la izquierda. ¿Por qué? Porque D1 es positivo y ABF, esta es negativa. Entonces el eje está desviado a la izquierda. ¿Qué causas hemos dicho que son las más frecuentes? Wall Parkinson White. No. Bloqueo de rama. Hipertrofia ventricular izquierda. Bloqueo De rama izquierda y hemibloqueo anterior izquierdo. Hemibloqueo anterior y el izquierdo. bloqueo de rama izquierda, ¿no? Entonces tiene un hemibloqueo anterior izquierdo y lo que ven tiene aparte de eso una bradicardia, tiene un corazón lento. Y si ustedes se fijan, acá tiene una onda P y acá tiene una onda P. Esta no conduce y esta conduce. Esta no conduce y esta conduce. Entonces, este es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado con hemibloqueo anterior izquierdo. De acá, ¿quién me dice dónde está el eje? Eje indeterminado. No. 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 Tiene isodifásica. A ver. Hacia el lado de... ¿Cómo complejo QRS en D1? Sí. ¿Positivo o negativo? Negativo. ¿Y cómo es en ABF? Isodifásico. Bueno, podríamos decir que es, si quieren, ya isodifásico, ligeramente positivo. Eso significa que al ser D1 negativo, el eje está desviado a la derecha, a la extrema derecha. Entonces, ¿cuáles eran las causas de eje desviado a la derecha?
Un enfisema mecánica. Hipertrofia ventricular derecha. Bloqueo de rama derecha. Izquierdo. Y en mi bloqueo posterior izquierdo, este paciente tiene una hipertrofia ventricular derecha por estas Rs altas en B1. ¿Ya? Esta no vamos a ver. Esta tampoco. Esta podemos ver. A ver, ¿es un ritmo regular o no? No. No es regular, ¿verdad? ¿Tiene onda P o no tiene onda P? No tiene onda P, ¿verdad? No tiene onda P. Porque cuando vean la onda P las van a ver de la misma morfología y a la misma distancia. No tiene onda P y el ritmo es irregular. ¿Y el eje eléctrico dónde está? A ver, ¿quién me dice dónde está el eje eléctrico? ¿D1 positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Y ABF? Positivo. 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 Entonces ya sabemos que tiene un eje normal entre 0 y 90 grados. ¿Cuál es la isodifásica? A este lado están las derivaciones. La ABL. ABL. ABL, esta es isodifásica. Entonces perpendicular es D2. El eje está en 60 grados, que es normal. Esto no vamos a ver. Pasamos. Ya. Bueno, hasta ahí el eje eléctrico. Ahora tenemos tiempo y vamos a hablar de hipertrofias auriculares e hipertrofias ventriculares. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. Se ve, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar entonces al siguiente tema de agrandamientos auriculares y agrandamientos ventriculares. Hablamos de la onda P, que viene a ser esta, que normalmente hemos dicho es positiva en D1, en D2 y en ABF. En D3 puede ser positiva o negativa y en B1 puede ser bifásica. El eje eléctrico de la onda P no los voy a pedir. La duración va entre 0.08 a 0.10 de segundo. Eso es lo que ya mencionamos ayer. Y la altura hasta 2.5 milímetros. Acá estamos viendo, entonces esta es la onda P y esta es la altura. Tiene esta 1, 2, casi 3 milímetros de altura, es decir, un poquito alta. Y de ancho tiene 1, 2, menos de 0 hasta 0,10. Y la primera parte de la onda P corresponde a la despolarización de la aurícula derecha. Y la segunda parte de la onda P corresponde a la despolarización de la aurícula izquierda. Y acá estamos viendo una onda P en esta imagen de la izquierda ancha, de la aurícula derecha inicial y la aurícula izquierda posterior. Esta es una onda P medio bifásica y esta onda P se llama onda P mitral y es característica del agrandamiento auricular izquierdo, como se ve acá, onda P mitral, y esto generalmente se ve en la derivación D2 y en la derivación B1. La primera parte hemos dicho corresponde a la aurícula derecha, esta que estoy señalando, y la segunda parte a la aurícula izquierda.
y el componente de la aurícula izquierda está grande. Entonces, agrandamiento auricular izquierdo. Causas de agrandamiento auricular izquierdo. ¿Quién me dice? ¿Por Estenosis qué mitral. motivo puede crecer la aurícula izquierda? Una insuficiencia mitral y una estenosis. Una valvulopatía mitral, ¿no es cierto? Es lo más frecuente, particularmente la estenosis mitral. La hipertensión arterial, valvulopatías aórticas, cualquiera de estas circunstancias puede generar agrandamiento auricular izquierdo. ¿Y por qué motivo puede crecer la aurícula derecha? Que como ven acá es una onda P alta, acuminada, puntiaguda. ¿Cuáles son las causas de agrandamiento auricular derecho? Insuficiencia tricuspidia. Es más frecuentemente pacientes con hipertensión pulmonar. Entonces, el agrandamiento auricular derecho se llama onda P pulmonar debido a que se presenta en padecimientos pulmonares crónicos, ¿cierto? Fibrosis pulmonar, personas que fuman, ¿no? Es frecuente, por ejemplo, observar en los pacientes que han trabajado en la mina. Y algunas patologías congénitas como la tetralogía de Fallot, la estenosis pulmonar primaria o la enfermedad de Epstein. Y acá estamos viendo la onda P, vean, alta y picuda. Generalmente se ve mejor en D2, D3 y ABF. ¿Sí? Esta imagen, traten de captarla y tiene una altura de 3 milímetros. Hemos dicho como mucho la onda P debe medir 2.5 milímetros, pero acá mide 3 milímetros. Entonces es una onda P pulmonar. Por el contrario, el crecimiento de la aurícula izquierda nos va a dar esta onda P bifásica, ancha, ¿no? Y hemos hablado de las valvulopatías mitrales, valvulopatías aórticas, de la hipertensión arterial. Y en B1, otra de las características del agrandamiento auricular izquierdo es que el segundo componente es más ancho, más profundo. ¿Y este es un agrandamiento auricular izquierdo o derecho? Izquierdo. 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 P mitral. Este también es un agrandamiento auricular izquierdo y a veces podemos tener agrandamiento de ambas aurículas, es decir, vamos a tener esta imagen en V1, pero también podemos tener una onda P alta, por ejemplo en las valvulopatías, en la estenosis mitral que después progresa a una hipertensión pulmonar. Bueno, hasta ahí con agrandamientos auriculares. Ahora vamos a hablar de agrandamientos ventriculares. Acá a la derecha están viendo el corazón con dos derivaciones, B1 y B6. Esto es lo normal, que el eje eléctrico esté más o menos en 60 grados. Pero cuando este ventrículo izquierdo aumenta su masa muscular y crece, este vector de despolarización se desplaza a la izquierda, ¿no es cierto? Y genera electrocardiográficamente en V1 unas ondas S profundas, porque acá está V1 y este vector se está alejando. Si se aleja nos da una onda negativa y como es un vector muy importante va a tener S profunda. Y como se está acercando a V6 nos va a dar una onda R muy alta. Y aparte de esto, en la despolarización podemos observar un ST infradesnivelado con T negativa. Por el contrario, en la hipertrofia ventricular derecha, el eje se va a la derecha. Eso quiere decir que se acerca V1. Y en V1 vamos a tener ondas R muy altas. Lo normal es la figura de arriba.
Una onda pequeña y una onda S importante. Pero cuando hay hipertrofia ventricular derecha por este vector, la onda R es muy importante, ¿ya? Y en V6 vamos a tener esas S profundas. Esas son algunas características del agrandamiento ventricular izquierdo y agrandamiento ventricular derecho. Causas de agrandamiento ventricular izquierdo. ¿Qué me dicen? ¿Por qué puede crecer el ventrículo izquierdo? Neuropatías aórticas. Valvulopatías aórticas, la hipertensión arterial, alguna enfermedad congénita, ¿alguien se le ocurre? Retrovertida de Fallot. No. Para que crezca el ventrículo izquierdo quiere decir que tiene que haber una obstrucción al tracto de salida o un aumento de la resistencia periférica sistémica. La coartación aórtica, esa es una cardiopatía congénita. Nuevamente el gráfico, la despolarización, esto es lo normal, ¿no? Por ejemplo, si esto es una B6, QRS y una onda T positiva, ¿no? En la hipertrofia ventricular izquierda, este complejo QRS es más alto, pero la repolarización cambia, ¿no? Cambia el vector de repolarización y por eso el ST se hace infradesnivelado con T negativa. Normalmente, para la despolarización existen tres vectores, el vector 1, el vector 2 y el vector 3. El vector 1 se origina de la rama izquierda y va de izquierda a derecha, y es un vector chiquito, y en D1 nos da una onda R pequeña. El vector D2 es un vector más grande y nos da esta S profunda en V1. Y este vector 3 a veces nos da una onda R pequeña acá, eso es lo normal. En la hipertrofia ventricular izquierda, como habíamos mencionado, este vector, el vector 2, es muy grande y produce unas ondas S profundas y una onda R alta. Y cuando hablamos de agrandamiento ventricular izquierdo, existen ciertos signos, ciertos elementos que nos van a hacer el diagnóstico. Debemos tomar todos en cuenta. A veces no están todos, pero con que haya unos 2 o 3 ya nos hacen presumir que tiene una hipertrofia ventricular izquierda. Lo primero es desviación del complejo QRS hacia la izquierda, más allá de menos 30 grados. Otro elemento es un incremento del voltaje de las ondas R en V5 y V6, como se ve acá en este electrocardiograma. V5 y V6 ondas R altas. S profundas en V1 y V2. Como se ve acá. Y hay un índice que tienen que recordar, que es el índice de Sokolov, que dice que la onda S de V1 o V2 más la onda R de V5 o V6, cuando es más allá de 35 milímetros, es sugestivo de hipertrofia ventricular izquierda. Este estado de flexión intrinsecoide no vamos a ver, este plano de desviación y transición tampoco, y esto sí que es importante, las anormalidades de la repolarización ventricular, ¿no? Generalmente las desviaciones que registran mejor la despolarización del ventrículo izquierdo es D1, ABL, B5 y B6. Si ustedes vean, por ejemplo, esta B6, este CT infradesnivelado con T negativa, eso se llama alteraciones secundarias de la repolarización. Y acá en este diagrama están viendo que el eje se está desviando a la izquierda y este ventrículo izquierdo, esta masa ventricular izquierda incrementada. Acá tienen un electrocardiograma. El eje no está desviado a la izquierda. Tiene un eje normal porque D1 es positivo y ABF es positivo. Y el histodifásico es ABL, que está en 60 grados, pero tiene otros datos, ¿no es cierto? Tiene Rs muy altas en B4, B5 y B6, ¿no? Y Ss profundas en B1 y B2. Y tiene
estas alteraciones en la repolarización. Bueno, también existen otro tipo de criterios y otro criterio es este score de Zomig-Estes, ¿no? Y entre los criterios que les da un puntaje, tome, por ejemplo, estos elementos. Cualquier R o S en miembros mayor de 20 milímetros, ¿no? O S en B1 mayor de 30 milímetros o R en B5 mayor de 30 milímetros. Cambios del ST que hemos comentado hace un momento. Pero cuando las personas toman digoxina ya se pueden presentar alteraciones en las repolarizaciones y que esas no las tomen en cuenta. Si tiene un agrandamiento auricular izquierdo, posiblemente también va a ir acompañado de un agrandamiento ventricular izquierdo. El eje desviado a la izquierda, hemos dicho más allá de menos 30 grados. La duración del complejo QRS también puede jugar un papel importante, mayor de 90 milímetros. De flexión intrinsecoide que consiste en que se mide las fuerzas finales del complejo QRS. Si es mayor a 50 milisegundos es otro dato. El score, si tiene más de 5, seguro tiene hipertrofia ventricular izquierda. Si tiene 4 es probable. Y acá estamos viendo este electro, a ver qué criterios tiene. ¿Quién me dice? ¿Tiene eje eléctrico desviado a la izquierda? ¿Sí o no? No tiene, ¿verdad? Porque D1 es positivo y ABF es positivo. No tiene el eje desviado a la izquierda. Medimos el índice de Sokolov, mayor, hemos dicho, la onda R de B5, B6 más la S de B1, B2. Medimos B5, por ejemplo, acá tiene 5, 10, 15, 20, 25, casi 30. Y sumamos acá la S, 35, 40, 45, 50. Entonces este criterio sí cumple. Tiene un Sokolov positivo. Alteraciones en la repolarización, vean la derivación de 1 a BL, B4, B5 y B6, con esta T negativa y este ST infradesnivelado, también cumple. Las derivaciones de las extremidades mayores a 30, 5, 10, 15, 20, 25 no cumple. Otro criterio dice la onda de R en D1 más la S de D3 mayor a 25. Acá 5, 10, 15, 20, 25, 28. Ese sí cumple. Entonces, este ya nos habla de una hipertrofia ventricular izquierda. Lo normal hemos dicho en la derivación B1 que tengan una onda R pequeña y una de esas relativamente importante. Y en B6 tiene el complejo QRS. En cambio, en la hipertrofia ventricular derecha, al tener esta masa muscular y este electrodo explorador en B1, vamos a poder registrar una onda R alta en B1. Y en B6 vamos a tener heces profundas. Y estos son algunos signos electrocardiográficos. Desviación del complejo QRS a la derecha, que acabamos de decir. Aumento de voltaje de las ondas R en B1, también es importante. El índice de Lewis, ¿no? Que consiste en la R de D1 más la S de D3, si es menor a 14. El índice de Cabrera, que consiste en la R de B1 más la S de B1, si es mayor a 0,5. Es decir, que cuando la R de B1 es más grande que la S, hablamos de posible hipertrofia ventricular derecha, y ese es el índice de Cabrera. Después, desviación del plano de transición, esto no. Alteraciones en la repolarización, es decir, al haber una onda R muy importante en B1, también la onda S y la onda T suelen ser negativas en B1 y B2.
Y cuando tenemos algún signo de agrandamiento auricular derecho, también es un signo indirecto de hipertrofia ventricular derecha. ¿Dónde está desviado el eje en este electro? Derecha. Derecha. Entonces ya tenemos un criterio. ¿Cómo es la onda R en B1 y B2, el complejo QRS? Alta. Altos. Tiene una onda R muy alta, muy importante. Y en B5 siguen persistiendo las ondas S, en B5 y B6. Entonces, hipertrofia ventricular derecha. ¿Sí? Así se ve. Y acá, ¿cómo está la onda P? ¿Cómo es la onda P? Picuda, alta. Alta, picuda. Entonces, hipertrofia auricular derecha. ¿Dónde está el eje? A la derecha. A la derecha. ¿Cómo es la onda R en B, el complejo QRS en B1 y B2? Alta. Hipertrofia auricular derecha e hipertrofia ventricular derecha. Lo mismo, hipertrofia ventricular derecha. Y este sí es un electro de un paciente. ¿Dónde está desviado el eje? Paciente de la caja. ¿Dónde está el eje? D1, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Y ABF es? Positivo. Entonces, desviado a la derecha. ¿Cómo es la onda P en B1? Alta. Alta. Entonces, agrandamiento auricular derecho. Tiene una onda R alta en B1 y en B2, más hipertrofia ventricular derecha, con estas alteraciones de la depolarización. ¿Sí? En este electro, ¿cómo es la onda P? Picuda. Es alta también, ¿no? Agrandamiento auricular derecho. Pero aparte de eso, en D1, vean que la onda P es ancha y mellada. Entonces podemos decir que tiene un agrandamiento de ambas aurículas. Agrandamiento auricular izquierdo y agrandamiento auricular derecho. ¿Sí? Esto pasamos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió? ¿Alguien quiere preguntar algo? Doctor, ¿cómo se llamaba ese criterio cuando se sumaba y tenía que dar más de 35 milímetros? Índice de Sokolov, que dice que la onda S en B1 o B2 más la onda R en B5 o B6, cuando es mayor a 35 milímetros, es un criterio de hipertrofia ventricular izquierda. Perfecto, doctor. Y no importa si es que va a ser, las ondas van a estar en sentido negativo o positivo, lo que importa es el contar los milímetros, ¿no? No te escucho muy bien, pero en general tienes que tratar de buscar todos los criterios que me he mencionado. Si tiene, digamos, un eje a la izquierda más un índice de Sokolov, seguramente es una hipertrofia ventricular izquierda. Y si tienes agrandamiento auricular izquierdo, lo propio. ¿Ya? Sí, este es nuestro. Bueno, traten de repasar todo lo que hemos visto, ¿sí? Y si hay alguna duda, aclaramos mañana.
yo creo que mañana vamos a llevar bloqueos. Así que si pueden, vayan leyendo bloqueos y arritmias supraventriculares. ¿Ya? Listo, chicos, quedamos así. Nos vemos mañana en este horario. ¿Ya? Sí, hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta mañana. Despasen un poco, por favor.